La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de Zacarías, ya anciano, con Elizabeth, que pasaron todos esos años orando para que Elizabeth pudiera quedar embarazada y como que Dios no escuchó las oraciones, como habían perdido todas las expectativas cuando de pronto entonces el ángel Gabriel, el famoso Gabriel, que aparentemente lo que yo noto que el trabajo de Gabriel es dar buenas noticias, y de casa en casa a dar buenas noticias. El ángel Gabriel apareció a Zacarías cuando él estaba allá en el lugar santísimo y le dijo que su señora iba a quedar embarazada. Quedó embarazada y de ese embarazo iba a venir aquel que iba a abrir el camino, Juan el Bautista. Entonces se pasaron 6 meses, después de la historia que contamos la semana pasada. Pasaron-se 6 meses. Ahora vamos a leer 6 meses después, para que podamos entender lo que ha pasado, y vamos a hablar acerca del gozo. Por eso prendimos la vela del gozo, hablar del gozo. Y hay una cosa importante acerca del gozo. Hay una diferencia enorme entre la palabra gozo y la palabra alegría. Gozo y alegría son distintos. La alegría es algo que depende de la circunstancia que produce alegría. Por ejemplo, ¿te imaginas la alegría que nosotros sentimos cuando recibimos la noticia que mi hija estaba embarazada de su primer baby, ¿verdad? Era una alegría, todo el mundo quería comunicar, y ese video corriendo por Brasil, ellos hicieron una trampa, me engañaron, escondieron por un tiempo hasta que yo supe la alegría de saber que voy a ser abuelo. Porque esta onda de ser abuelo, tú no puedes explicar, tienes que experimentar. Por lo más que tú intentes explicar qué es ser un abuelo, no se logra explicar. Tú tienes que ser un abuelo para poder entender qué es ser un abuelo. La alegría, esa alegría, ese momento de alegría, de gozo, cuando de pronto en tu trabajo esa semana te entregaron un cheque extra, el bonus. Algunos de ustedes, gloria a Dios, aleluya. Otros ni siquiera recibieron ningún sobre. Primera vez que llegué a los Estados Unidos, Norteamérica, estoy en Arizona, veniendo de la cultura brasileña, que cuando llega el fin del año, tú tienes algo llamado del 13º salario. 13º salario. Que es el famoso aguinaldo. Ustedes ya se olvidaron de eso. Entonces en Brasil, en ese día te dan el doble de lo que tú ganas, y más el bono, y más una canasta con eso, con aquel y con el otro. Tú estás orando para que llegue el fin del año. Yo vine para los Estados Unidos, en Tucson, Arizona, trabajando en una iglesia anglo. Mis hermanos, cuando llegó el 31, yo decía: Simone, prepárate, que ahí viene el aguinaldo, 13º salario va a venir. Oye, llegó el 24, el 23. Yo no hablaba mucho inglés, no sabía la cultura, y no había ningún movimiento ni nada. Y terminó el año. De pronto nos van a sorprender en enero. Enero va a ser la sorpresa. Pasó enero. Entonces yo fui a preguntar a una de las personas que trabaja: oye, ¿y no hay el 13º salario? Yo decía: ¿qué es eso, pastor? Bueno, 13º es que te dan es el otro así, un bonus y una canasta, el otro aquel y todo. Yo: no, pastor, eso no existe aquí. Yo quería volverme a Brasil en aquel mismo momento. Cuando que llega el fin del año, tú tienes expectativa. Eso produce alegría en ti. Vas a tener, algunos reciben un bono, otros no. Pero la alegría es circunstancial. Ella viene y va. Depende del momento la alegría. Pero el gozo no depende de la circunstancia. Y el gozo solo tiene aquellas personas que han reconocido a Cristo como su Salvador personal. Una persona no creyente no sabe lo que es experimentar el gozo. Ella experimenta alegría. Porque dice la palabra que el gozo viene del Señor. Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Una persona inconversa no experimenta, no sabe qué es eso. Puede experimentar lo que es alegría.
El pastor Rick Warren de la iglesia Saddleback allá en California, él define el gozo de esta manera. Déjame colocar aquí para que lo puedan ver. Esa es la definición que tiene Rick Warren acerca de lo que es el gozo. ¿Okay? Para que ustedes entiendan un poquito. Dice Rick Warren en su definición acerca del gozo. Gozo es la garantía establecida que Dios tiene el control de todos los detalles de mi vida. Lo voy a leer otra vez, la definición. Gozo es la garantía establecida de que Dios tiene el control de todos los detalles de mi vida. Y él sigue, la tranquila confianza de que en última instancia todo va a estar bien. Y la decisión de alabar a Dios en cada situación. Entonces, el gozo es algo seguro que no depende de la circunstancia, que aún en medio del dolor, en medio de la dificultad, yo decido alabar a Dios. Gozo no tiene nada que ver con una persona que está sonriendo todo el tiempo por todos lados. Eso se traduce como payasada. ¿Okay? Tú puedes tener gozo sin necesariamente tener una sonrisa en tu cara. Porque el gozo es algo interno y el que te da es Dios. De esa manera, pensando en esa expresión acerca del gozo, nosotros vamos a leer en Lucas, en el capítulo de número 1, el 26 al 38. Luego yo voy a leer otros versículos que ustedes no tendrán acá en la pantalla, no van a tener en la pantalla lo que vamos a leer, pero es importante que podamos leer. ¿Están conmigo? Abran sus Biblias, Lucas capítulo 1, empezando en el versículo 26. Dice en la traducción que yo tengo, a los 6 meses, mira cómo empieza eso. Porque 6 meses atrás, el ángel Gabriel había aparecido a Zacarías para decir que Elizabeth iba a estar embarazada. Pasaron-se 6 meses, ahí va Gabriel otra vez. El Gabriel. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante esas palabras, María se perturbó. Me imagino como ella se quedó ahí desorientada, pensando, ¿y ahora qué onda, qué pasó, qué hubo? Y se preguntaba a ella, ¿qué podría significar este saludo? ¿Verdad? ¿Qué podría significar ese saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. 31 dice, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David. Escuchen esto. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces el 34, como una persona normal, como una mujer común, María empieza a cuestionar el ángel. Yo creo que cualquier uno de nosotros cuestionaríamos el ángel sin lugar a duda. ¿Cómo podrá suceder esto? Lo que María está diciendo es eso. Señor ángel, déjame decirte una cosa. Aquí en la tierra, para que una mujer se quede embarazada,
es necesario la intervención del esperma masculino. Entonces, hombre y mujer, a través de esta relación, en su óvulo es fecundado, entonces ella concibe y ahí entonces se planta en su vientre una semilla de vida y la mujer queda embarazada. Señor Ángel, yo no sé cómo ustedes hacen eso por allá arriba. ¿Cómo es que se embarazan por allá? Porque yo le voy a decir algo, señor Ángel. Yo soy una mujer virgen, no estoy casada. José, con esa tu servidor estamos preparando la boda todavía. No hemos mandado las invitaciones, no hemos publicado en las redes sociales. Nosotros estamos en el proceso de la boda y usted me está diciendo que yo voy a quedar embarazada. Explíqueme. Ponte los zapatos de María, tú. Ponte los zapatos de María. Estamos hablando de una jovencita entre 15 a 16 años de edad, adolescente, que no había tenido ninguna relación con ninguna persona, preparándose para el matrimonio. Imagínate, en la víspera de tu matrimonio, se acerca el ángel y te dice, te quiero decir algo, que tú vas a quedar embarazada. Y solo para que sepas, José, el chico aquel de la esquina, que tú lo ves toda la tarde por allá, no va a ser el papá. No va a ser el papá, lo siento mucho. Entonces, usa tu imaginación en los zapatos de María y ella dice, pero ¿cómo va a ser esto? Y ahí el ángel dice, para facilitar la vida de María, va a ser el Espíritu Santo. Ok. Voy a estar embarazada de un espíritu que ni siquiera lo he visto y no lo conozco. ¿Cómo va a ser esto? ¿Tú te puedes imaginar la intriga en la mente de un ser humano que se te aparece a darte una noticia como esta? Y el ángel, yo no estoy diciendo que Gabriel era un ángel chismoso, pero le fascinaba dar noticias que extra. Yo creo que Gabriel añadió en la conversación algo más. Yo no sé si Elizabeth quería hacer la sorpresa a María, pero ni modo. Gabriel echó agua a esa sorpresa. Echó agua. Así dice el texto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y ahí viene el ángel. Te quiero decir algo extra. Tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. Imagínate María como una buena mujer. Ay, caramba, Elizabeth no me dijo nada. Y nosotros que somos primas, no me han comunicado nada. ¿Será que yo le hice algo de malo a ella? Que las mujeres pensarían así, ¿no? ¿Será que yo le hice algo? ¿Será que algo pasó? Sí, el ángel, solo te quiero decir que Elizabeth está embarazada y ya va a 6 meses ya. Ahí dice el texto, aquí está. Entonces, dice, es el texto extra, el 36. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril, ya está en el 6º mes de embarazo, dice el ángel. Porque para Dios no hay nada imposible. Iglesia, diga conmigo, para Dios no hay nada imposible. Podemos decir otra vez, para Dios no hay nada imposible. ¿Tú lo crees? Más te vale que lo creas. Hay que creer. Para Dios no hay nada imposible. Y luego dice el 36, aquí tienes la respuesta de María. Después de dudar, de no saber cómo iba a ser esto, la respuesta de María, el 37. Como dice el 36, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Me fascina esa respuesta. Es como decir, aquí estoy yo, úsame como tú quieres usar, como Dios quiere usarme, quiero ser un canal de bendición.
Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con este el ángel del Señor, el ángel la dejó, y a los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Versículo 40 dice: al llegar entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, que estaba 6 meses embarazada, su prima. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Increíble, ¿no? Porque la mamá embarazada, una de las cosas que siempre están diciendo: caramba, me está pateando más por acá, para la izquierda, para la derecha. Y el baby escucha la voz del padre, de la mamá o del hermanito. Es increíble cómo los niños pueden tener esta reacción de acuerdo a lo que ellos están escuchando. Cuando Elizabeth entró, cuando María entró y escuchó la voz de ella, el baby saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, hizo esta declaración sobre su prima. Exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Elizabeth ya sabía. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en mi vientre. Entonces, prima diciendo a la prima: dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Y otra palabra, lo que Dios promete, Dios cumple. ¿Sí? Dios cumple con sus promesas. La primera cosa que nosotros podemos aprender de este evento maravilloso acerca del gozo es que el gozo viene en situaciones anormales. El gozo viene en situaciones anormales. Mientras arreglamos acá, apunta en tu hojita. El gozo viene en situaciones anormales. Así, esto me gusta ver ese movimiento ahí. Entonces tú vas a colocar ahí la palabra anormales. El gozo viene en situaciones anormales. No era normal lo que estaba pasando aquí. Completamente anormal. No había expectativa de lo que estaba pasando aquí. Ahora, lo más increíble de todo esto en las situaciones anormales es que Dios puso sus ojos en María. En María. Y uno dice: pastor, ¿hubiera sido otra mujer? Claro que sí. Hubiera sido una mujer que estaba en Jerusalén, de clase media alta, y sí, una mujer de una familia más poderosa también. Pero Dios puso sus ojos en María. María viene de una familia económicamente pobre. Ustedes han aprendido aquí que ella y José ni siquiera tenían dinero para comprar un cordero para ofrecer en sacrificio, sino que tuvieron que usar 2 palomas en lugar de un cordero. De igual manera, José viene de una familia económicamente pobre. Ellos salen de una ciudad, Nazaret, que no tenía absolutamente nada. Piensa en un pueblo a donde no había absolutamente nada en el pueblo. Nada, absolutamente nada. Una mujer desconocida, porque María no había escrito ningún libro. María no tenía ningún seguidor en sus redes sociales. Nadie seguía a María en el Twitter, ni en Instagram. Instagram de María no tenía nadie. Facebook ni hablar. María no era una mujer famosa. El nombre de María no estaba por todos los lugares, por todos los lados. Nadie sabía
acerca de María. Completamente anormal todo lo que está pasando aquí. Cuando yo pienso en esto, en que el gozo y que Dios viene a tu vida de una manera anormal, yo tengo que pensar, yo me siento obligado en pensar a dónde yo estaba, a dónde yo me encontraba hace años atrás, de dónde me sacó Dios, por dónde me llevó, cómo vino a mi vida, la vida de mi mamá. E quando eu miro hacia atrás e vejo todo esto, a vezes digo, tenho que ser muito agradecido, pero muito, extremadamente agradecido, porque não é normal, é completamente anormal. A vezes eu me perguntava a mim mesmo, será que Deus realmente me pode usar? Será que Deus realmente pode fazer algo com minha vida, considerando minha história, meu passado, minha vida aí atrás, de la família de onde eu venia, os problemas que havia em meu hogar, de uma casa de um padre com sérios problemas com o alcoolismo, uma irmã com sérios problemas espirituais, aonde buscávamos no mundo sobrenatural a cura para ela. Um jovem completamente perdido em tinieblas, sem rumbo, sem direção, sem saber hacia onde ir. E eu me questionava muitas vezes, será que tu podes fazer isto? Será que tu podes verdadeiramente produzir essa transformação real, verdadeira em minha vida? Déjame dizer-te algo, é incrível. Quando eu miro hoje, miro meus filhos imperfectos, com problemas como qualquer outros niños, 34 anos de casado, ela se casou com um homem imperfeito, eu me casei com uma mulher imperfecta, somos duas pessoas imperfectas, intentando levar a vida. Nos ha dado a descendência de los nietos, e chegamos a um ponto em nossa vida que tu diz, wow, que é o que queda de aqui para os próximos 30 anos? Porque eu creio que essa é a pergunta que todos nós temos que hacernos. ¿Qué voy a hacer con mi vida en los próximos 20 años? En los próximos 30 años, ¿dónde tú quieres estar? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Puede Dios hacer esto en tu vida y usarte como un canal de bendición para bendecir a otros y usar los dones y talentos que tú tienes? Tú dices, eso no es anormal, eso no es algo normal, va a ser difícil porque yo sé quién soy yo. Pero Dios le fascina trabajar de esta manera. Quando tú no esperas, quando tú no crees, Él simplemente llega y hace algo anormal con personas normales. Yo lo creo esto sobre la vida de cada uno de ustedes que están aquí. Eso es lo que hizo Dios con esta jovencita. Porque lo que esperaban aquí quizás era que ese rey de los judíos pudiera venir desde el palacio, desde una familia noble, con mucho poder, sentado en un caballo blanco con su corona, muchos soldados alrededor de él, pero Dios, para avergonzar a los hombres, hizo algo anormal. Usó una jovencita de un pueblo. Y eso es lo que hace el gozo. El gozo viene cuando Dios cumple sus promesas. Ese es el número 2 en tu hojita si tú estás tomando notas. Cuando Dios cumple sus promesas. El gozo viene cuando Dios cumple sus promesas. Y como acabamos de leer, María sabía que había una promesa del Mesías, que el Mesías iba a venir. Ella menciona a Jacob, menciona a Abraham. Ella vuelve allá atrás, porque ella conocía la historia. No sabía que ella iba a ser el instrumento
que Deus iba a usar para llevar a cabo las promesas, vale la redundancia, que Ele havia prometido. Deus cumpre sus promessas. E uma coisa tu tienes que estar seguro, meus queridos. Quando Deus promete, Ele vai cumprir. Agora te tenho que dizer algo. Ele não vai cumprir em tu tempo e em mi tempo, quando nós queramos ou quando nós decidimos. Esse é o maior problema da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade ha hecho tanto daño en la vida de los creyentes, de muchos creyentes, y han abrazado esta teología o esta forma de pensar, de que si tú declaras, de que si tú ordenas, de que si tú haces eso, el otro, Dios va a actuar de acuerdo a la palabra que sale de tu boca. Y la teología de la prosperidad, el problema de ella es que si Dios no actúa y no hace como tú quieres, algo no está bien en tu vida. Entonces empieza una especie de negocio con Dios. Dios, yo te voy a servir. Dios, yo te voy a dar el diezmo del otro. Te voy a dar, si yo vendo mi propiedad, yo prometo que de la venta de la propiedad te voy a dar tanto. Si yo vendo el terreno que tengo allá en mi país, y si tú me ayudas, yo voy a bendecir la iglesia. Si tú haces esto, eso en mi vida o en la vida de mi mamá que está muy enferma, yo prometo que me voy a dedicar a tu obra. Entonces estamos haciendo promesas a Dios si Él hace algo de acuerdo a lo que nosotros decretamos, declaramos y decimos. Ese es un problema. Ese es un problema. La teología de la prosperidad es muy peligrosa porque los cristianos viven de acuerdo a experiencias. Vivem buscando experiência. ¿Tú has escuchado a alguien que dice, no sentí nada, no he sentido nada? No, entonces, él quiere sentir algo. Si él no siente, no está la bendición. ¿Has escuchado personas que dicen, me voy porque aquí no hay palabra? Palabra traducido es, no hay experiencia. Porque a vida cristiana passa a ser uma vida vivida através de experiências, não através de lo que dice a palavra. A experiência é boa, mas não pode estar por encima da Bíblia. Porque pode ter experiência negativa e experiência positiva. O homem é um ser sentimental, pero a promessa de Deus, lo que dice a palavra de Deus, lo que eu he aprendido dessa palavra é que Deus, quando promete, Ele cumple. Ele vai cumprir. Deus ha prometido, Ele ha cumprido, prometeu um Salvador e ha hecho assim, de acordo como dice sus palavras. E isso é quando vem o gozo. Tu sabes que tu tens a proteção de Deus. Tu sabes que tu tens o cuidado de Deus. Pero há detalhe acerca del gozo. En número 3 en tu hojita, el gozo viene en medio del sufrimiento. Welcome to VoiceOver. VoiceOver speaks descriptions of items. En medio del sufrimiento. Y quiero que tú escribas esa expresión ahí. El gozo viene en medio del sufrimiento. Y es más, yo no sé si tú te has fijado en los años de vida que tú tienes o de vida cristiana. ¿Te has dado cuenta que a veces el gozo y el sufrimiento como se mezclan? ¿Te has fijado? Gozo y sufrimiento como que se mezclan. Y como que el gozo viene después que tú hayas pasado por un cierto sufrimiento. No estoy diciendo que hay que sufrir para tener gozo, pero como que esos dos, durante nuestra vida en el planeta Tierra, como que esos dos, sobre todo los creyentes, como que eso se intermezcla entre ellos. Gozo y sufrimiento, sufrimiento y gozo. Essa história que acabamos de ler é uma história de gozo, pero a la vez é uma história de sufrimiento. Porque imagínate, María con gozo dice al ángel, aquí estoy, úsame de acuerdo a lo que dice Dios. Nace el baby, corre atrás del baby, cambia pañales del baby, lleva el baby a la escuela, hace todo el trabajo que hace una mamá y acompaña a su baby en el proceso, pero el niño crece. Llega a los 30 años, María ha estado acompañando. María
acompañó todo lo que pasó con él. Todo su sufrimiento. Ella estuvo cuando Jesús fue rechazado. Ella estuvo cuando Jesús fue traicionado. Ella estuvo cuando intentaron matarlo varias veces. Ella estuvo cuando le hicieron injusticia. Es una madre. Ella estuvo cuando él sufrió brutalmente antes de ser colgado en la cruz. Esa mamá estaba ahí. Ella acompañó todo el sufrimiento de su hijo. Ella fue que tomó su cuerpo después que él murió y antes de ser sepultado. El baby que nació ahora murió. Porque si tú no sabías, la Navidad nosotros celebramos el nacimiento de aquel que nació para morir. No hay Navidad sin muerte y resurrección. La verdadera Navidad celebra el nacimiento, la muerte y la resurrección. Ese es el verdadero sentido de lo que es la Navidad. Después del sufrimiento viene el gozo. Si tú te detienes a pensar por un momento en tu vida antes que nosotros nos vayamos de aquí, piénsalo conmigo por un momento. Quizás en ese exacto momento en la historia de tu vida, exacto momento, hoy, piénsalo en tu vida. Yo estoy pensando en mi vida, en mi situación. Yo conozco mis condiciones, lo que pasa a mi alrededor, mi familia, mis hermanos, mis padres. Piensa en tu vida por un momento. Quizás algunos de ustedes pueden decir así: pastor, ¿cómo tener gozo si mi madre está en el hospital muriendo? ¿Cómo tener gozo y decir que estoy gozoso si mi hijo no logra dejar las drogas y hemos hecho todo para que él salga de ahí? ¿Cómo tener gozo si hace poco perdí mi trabajo? Y justamente en una situación como la que estamos hoy económicamente, ¿cómo yo puedo tener gozo si mi matrimonio se está deshaciendo en pedazos? Y siento la tristeza y el vacío adentro de mí. ¿Cómo tener gozo si vive en un hogar donde mi hogar es un infierno, donde no hay Dios por ningún lado? ¿Cómo yo puedo tener gozo? ¿Cómo tener gozo si mi futuro es incierto como individuo? Si yo no sé lo que va a ser del mañana, qué va a pasar mañana. Si hoy mismo la tristeza, la depresión, la ansiedad, a veces ni ganas hay de pararse por la mañana para ir a trabajar o abrir la Biblia para orar. ¿Cómo tener gozo en medio de todo esto? Déjame decirte algo que he aprendido hace unos años atrás. Palabra esta para el creyente, si tú eres creyente. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, no estoy hablando de creyentes
que se congregan y son fieles en sus rutinas, en sus rituales. Estoy hablando del nacido de nuevo, que ama a Dios a pesar del sufrimiento. Te voy a decir algo. That's okay si tú no aceptas lo que te voy a decir. Pero te voy a decir de todos modos. Porque yo he pasado por ahí. Y te estoy diciendo de algo que yo he experimentado como hombre, como padre, como esposo, como hijo, como pastor. No te opongas al sufrimiento. No te opongas al sufrimiento. No rechaces el sufrimiento que tú estás pasando hoy. Ya sea emocional o ya sea un sufrimiento físico. No caigas en aquello de que tú tienes que tú tienes que rechazar porque Dios no quiere que tú estés triste así. La misma historia de la teología de la prosperidad. No te opongas al sufrimiento. No rechaces el sufrimiento. Quizás hoy tú no entiendes tu sufrimiento. No logras entender. Unos años atrás, nosotros estábamos sufriendo por algo muy fuerte en la casa. Pasamos momentos muy duros. Y tú sabes aquellos momentos duros a donde todos que están a tu alrededor desaparecen. Y tú dices, ¿dónde está la gente que decía que te amaba? Todos desaparecen. Todos. Y una persona que ni siquiera pasabas tiempo con esa persona, sabe de tu situación y viene a buscarte y tú le compartes lo que te está pasando. Y me decía, Pastor da Silva, todo ese sufrimiento va a pasar un día. Y yo no aceptaba eso. Yo no aceptaba esa respuesta. Y la persona no hacía nada. No hacía nada para ayudar. Solo me decía, todo ese sufrimiento un día va a pasar. El jueves pasado yo estaba en una reunión de pastores aquí en el área. Y cuando voy a esa reunión, ¿quién viene a hablarme? La misma persona que me habló más de 10 años atrás. Y cuando yo lo vi, lo primero que vino a mi mente fue sus palabras de 10 años atrás. ¿Sabe lo que me dijo? Pastor da Silva, ¿no es increíble ver? Tus hijos crecieron, tienes un nieto, tienes un lugar para congregarte donde muy pocas iglesias en el área lo tienen. No deben nada del edificio donde se congregan. Tienes una iglesia que está prosperando, ahora tiene 3 servicios. Es increíble lo que Dios está haciendo. Y cuando Él empezó a hablar eso, mi cerebro fue allá atrás, en medio de mi dolor. En medio de mi dolor. Yo no entendía, yo les confieso, yo no entendía lo que estaba pasando. Porque como tú no entiendes, tú quieres buscar solución. Tú quieres buscar respuestas. Pero aprendí que en medio del dolor, no estoy siendo masoquista, pero en medio del dolor, del sufrimiento, tú aprendes a dar gracias a Dios, no por el sufrimiento en sí, no por la desgracia, pero tú das gracias a Dios en medio del sufrimiento. ¿Y sabe qué pasa? ¿Sabe lo que tienes que hacer? Ese sufrimiento que tú estás pasando, quizás es una llamada de atención para tu vida. Quizás tú has estado lejos de una relación que tenías antes con el Señor. Quizás tú has dejado tu vida con Dios como la tenía antes. Quizás tú has rechazado un llamado que Dios te ha hecho. Y ese sufrimiento es como un laboratorio. Porque el mejor lugar para crecer en carácter, para madurar como creyente, es en medio del sufrimiento, en medio de la prueba,
Eso es lo que te hace ser una mujer fuerte, un hombre fuerte. Dios empieza a moldear tu vida y sacar cosas de tu vida que no deben estar ahí, que Dios tiene que tratar en tu vida. Entonces ese sufrimiento al final produce gozo. Eso es lo que hace el sufrimiento. O tú tienes la opción de maldecir el sufrimiento, de querer vengarte de alguien, de rechazar lo que Dios está haciendo en tu vida y ponerte rebelde, correr a la rebeldía o correr a un lado para humillarte. Te recomiendo, humíllate. Humíllate delante de Dios. Porque Dios tiene algo increíble. Escuchen lo que dice la palabra en Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Soportó eso por nosotros. El gozo viene en tu hojita de un Salvador inesperado. El gozo viene de un Salvador inesperado. Nadie lo esperaba. No hubo promoción, no hubo anuncio en la televisión, pero es tan increíble lo que hace Dios, porque el hombre desobedece a Dios y Dios hubiera quedado ahí diciendo, ok, como ustedes han desobedecido, yo voy a esperar para que ustedes vengan a mí. Yo voy a esperar para ver lo que ustedes van a hacer y que vengan a buscarme a mí. Pero ¿sabe lo que hizo Dios? Él vino a nosotros en la forma de hombre, a través de una chica del pueblo, de un carpintero que no tenía ninguna fama. Vino a nosotros sin hacer promoción, sin postar nada en las redes sociales, como los políticos cuando llega la época de campaña, tienen que contratar una compañía enorme, hacer inversiones de miles y miles de dólares para proclamar y para anunciar que él está concurriendo a una posición en la política, como los artistas y los cantantes que llegan a nuestra ciudad, en la televisión, en la radio, en la internet. Tienes que comprar tu boleto, tienes que apartar lo más pronto posible porque el artista tal va a venir, y la propaganda, el comercio mueve por todos lados. Dios no hizo ninguna propaganda. El baby llegó de una forma inesperada, pero planeada antecipadamente. En la oscuridad de la noche, solo unos cuantos pastores que estuvieron anunciando, y en una granja entre los animales, la jovencita dio a luz. Eso es Dios cumpliendo con su promesa. Eso es Dios actuando de una forma inesperada. Eso me fascina la Navidad, porque la Navidad es mucho más que la luz, los regalos, los arbolitos. Es la esencia de que Dios está cumpliendo su promesa, que el Salvador
llegó sin publicidad y ha impactado la historia de la humanidad. Yo espero que cuando ustedes estén celebrando esta Navidad, ustedes puedan acordarse de esto. Y que ese sea el mensaje que tú puedas dar a la gente allá afuera. Eso todo es acerca de Jesús.